Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal y bienvenidos también a la serie donde os muestro las recetas para la mesa dulce del primer cumpleaños de Tian. Hoy haremos unos cupcakes de naranja y chocolate. Bueno, como ya sabéis, me encantan los cupcakes. Creo que eso ya lo habréis notado. Y por eso siempre que hago una mesa dulce no pueden faltar. En esta ocasión son de naranja y chocolate, una combinación deliciosa y que seguro que muchos de vosotros ya habéis probado. Para personalizarlos les he puesto un topper con la temática de la fiesta y también unos sprinkles de colores y de huesitos. Así se integran perfectamente con el resto de dulces. Y antes de que se me olvide, os recuerdo que este domingo en nuestro canal personal publicaremos la recta final del detrás de cámaras de cómo hicimos esta mesa dulce. No os lo perdáis. Y ahora sí, si quieres saber cómo se hacen estos deliciosos cupcakes, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para el bizcocho necesitamos harina de trigo común todo uso, huevos, mantequilla sin sal, azúcar, leche, jugo y ralladura de naranja y polvo de hornear o levadura química. Para empezar ponemos la mantequilla a temperatura ambiente y el azúcar en la batidora y lo batimos todo junto a velocidad media durante 5 minutos. Pasado este tiempo añadimos los huevos, y yo os recomiendo batirlos un poquito antes de añadirlos, de este modo se integran mucho más fácil con el resto de ingredientes. Y también os aconsejo añadirlos uno a uno, esperando a que se mezclen bien antes de añadir el siguiente. Cuando estén integrados, en un colador ponemos la harina y el polvo de hornear. Damos unos golpecitos y en un momento tendremos estos ingredientes tamizados y listos para mezclar. Y para ello batimos a la velocidad más bajita que nos permita la batidora, ya que así no se desarrolla el gluten de la harina y al final tendremos un bizcochito esponjoso y suave. Cuando ya no veamos restos de harina en la masa, añadimos la leche. Y seguidamente también añadimos el jugo de naranja recién exprimido y la ralladura. Esto es lo que le dará el sabor al bizcocho. Y creedme, esta es la manera más fácil y natural de conseguir unos cupcakes con un rico sabor a naranja. Seguimos batiendo durante unos minutos más, y una vez se haya mezclado todo, comprobamos que en el fondo del bol no se han quedado ingredientes sin batir. Si es así, pasamos a rellenar nuestras cápsulas o capacillos. Siempre utilizo cápsulas de tamaño estándar, que son las que tienen 5 centímetros de diámetro en la base, 7 centímetros en la parte superior y 3,5 centímetros de altura. Y como veis, los rellenaré tan solo un poquito más de la mitad, ya que no quiero que queden demasiado grandes ni que sobresalgan mucho por encima de la cápsula, así quedarán perfectos para la decoración que quiero hacer. Teniendo en cuenta el tamaño de las cápsulas y la cantidad de masa que puse en cada una de ellas, os cuento que me salieron 14 cupcakes, así que después tendré que hornear los otros dos. Pero ahora ya me puedo llevar estos al horno, que lo tengo precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo y sin ventilador. En mi horno tardaron 22 minutos en estar listos, pero como siempre os digo, esto depende de cada horno. Recién salidos del horno, los dejamos en la propia bandeja para que reposen durante 5 minutos, ya que si los intentamos sacar ahora se pueden romper. Pasados los 5 minutos ya no hay peligro, así que los sacamos de la bandeja para que no creen humedad en la base. Recordad que si los dejamos mucho tiempo en la bandeja, la cápsula se empieza a despegar por la humedad que se crea en su interior. Por eso lo mejor es dejarlos enfriar por completo en una rejilla. Una vez frío, los almibaramos. Este paso es totalmente opcional, pero es muy recomendable ponerlo, sobre todo si los cupcakes no son para consumir en 1 o 2 días. Y si ponéis el almíbar podréis hacer los cupcakes hasta 3 o 4 días antes del evento. Como están almibarados se mantendrán jugosos hasta el día de la fiesta. Os cuento que el almíbar se hace súper fácil. Tan solo tenéis que poner en una olla a fuego bajito un poquito de agua, azúcar y la esencia o extracto que más os guste. Yo utilicé esencia de vainilla. Lo dejáis así más o menos durante 1 minuto o hasta que se disuelve el azúcar. Hecho esto, ya podemos hacer la crema de la decoración. Y para ello necesitamos azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor, leche, mantequilla sin sal, cacao en polvo sin azúcar y extracto o esencia de vainilla. Ponemos la mantequilla sin sal a temperatura ambiente en la batidora y la batimos a velocidad alta durante 5 minutos. Este proceso es muy importante para que la mantequilla se vuelva esponjosa, más blanquita y sobre todo para que pierda un poco de sabor a mantequilla. Parece mentira, pero una mantequilla mal batida queda con un sabor demasiado fuerte y predominante. Por eso debéis utilizar mantequilla sin sal y batirla muy bien. Pasado este tiempo comprobamos que está bien batida. Si es así, sobre un colador añadimos el azúcar glass junto al cacao en polvo sin azúcar. Y ahora sí, le damos unos golpecitos al colador para tamizarlo todo junto y evitar grumitos en nuestra crema. Como veis tiene bastantes grumitos por la humedad, por eso es muy importante tamizarlo. Hecho esto, os aconsejo remover un poco la mezcla para que la mantequilla absorba un poquito los ingredientes secos, y así evitamos que al batirlo salga todo volando.
Cuando lo tengamos listo, batimos nuevamente a velocidad alta durante 5 minutos más. Pasado este tiempo, bajamos la velocidad para añadir el extracto de vainilla y la leche a temperatura ambiente. Esto es necesario porque el cacao es un ingrediente muy seco, por eso es importante hidratarlo para que la buttercream quede más ligera y cremosa. Una vez lo tengamos todo integrado, ya tenemos la buttercream lista para decorar. En este caso, utilizo una boquilla o duya de estrella abierta. Es de 14 milímetros de diámetro, y con ella haré un copetito no muy alto, ya que luego decoraremos la parte superior con un topper. Para darle color le pongo unos cuantos fideos de azúcar de colores. Y también le añado unos muy bonitos que tienen forma de huesito y le van perfectos para la temática de la mesa dulce. Finalizamos con el topper que tiene el logo de Tian Patrol, que como veis consta de 2 pegatinas personalizadas fijadas a un palillo. Y si no lo habéis visto todavía, os recuerdo que en nuestro canal personal os mostramos cómo los montamos. Y ahora sí, coronamos nuestros cupcakes y ya los tenemos listos para la fiesta. Pero antes de eso voy a probar uno porque la verdad es que no me resisto. Y como me salieron 14 cupcakes y para la fiestita tan solo necesito 12, pues puedo mostraros cómo se ve la textura esponjosa de este cupcake. Claro, el sabor no os lo puedo mostrar, pero sí os puedo decir que es una combinación de sabores que nunca falla. Además, la crema está hecha con cacao puro 100%, y eso le da un sabor muy rico. Y ya veis, está tan bueno que no dejé ni las miguitas. Y hasta aquí la receta de hoy. Recordad que en nuestro canal personal estamos subiendo más vídeos sobre esta mesa dulce. Vídeos que os recomiendo para ver el detrás de cámaras y donde os damos más trucos y consejos. Y ya sabes, si te ha gustado la receta, dale al me gusta y compártela para que la vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal, a nuestro canal personal y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades. Tienes más información en la descripción de este vídeo. Y ya nosotros nos vemos nuevamente este martes con otra video receta de la mesa dulce del cumple de Tian. ¡Hasta pronto, cupcakers!